Los videos de nuestro Jikook siguen saliendo, y aunque a muchos les moleste que se diga la verdad, es imposible no notar todo lo que Jungkook y Jimin demuestran, incluso en los pequeños momentos. Porque cuando uno observa con atención cada gesto, cada mirada y cada reacción espontánea, se entiende perfectamente que si muchas veces no están juntos, no es porque ellos no quieran, sino porque simplemente no los dejan. Y eso quedó más claro que nunca en aquel momento donde Jimin estaba saludando tranquilamente a los fans, sonriendo con esa calidez que siempre lo caracteriza, mientras pasaba cerca del auto donde ya habían subido Jin y Jungkook. Fue solo un instante, apenas unos segundos, pero suficientes para que todos notaran la reacción inmediata de Jungkook al verlo, porque Jungkook quiso seguir a Jimin, quiso acercarse, quiso ir detrás de él de la manera más natural posible, como alguien que automáticamente busca a la persona con la que se siente cómodo, seguro y feliz. Pero justo en ese momento el manager lo hizo entrar al auto. Y ahí es donde muchas cosas empiezan a tener sentido. Porque sí, sabemos perfectamente que existen reglas dentro de la organización, que cada carro ya está asignado, que todo está planeado con anticipación y que muchas veces los integrantes deben seguir indicaciones específicas sobre dónde ir, con quién estar y cómo moverse. Pero entonces la pregunta sigue siendo la misma. Si saben que Jungkook y Jimin son tan unidos, tan cómodos juntos y tan naturalmente cercanos, ¿por qué evitar que compartan esos momentos? ¿Por qué separarlos constantemente cuando ellos mismos demuestran una y otra vez que siempre terminan buscándose entre sí? Y no se trata solamente de una teoría armada por fans, sino de pequeñas acciones reales que quedan grabadas en videos y que son demasiado genuinas para fingirse, porque las reacciones espontáneas no se pueden controlar. La forma en que Jungkook miró a Jimin, el impulso inmediato de querer seguirlo, todo eso salió de él de manera completamente natural. Y cuando unes esto con lo que contaron algunas personas que estuvieron presentes en el concierto, todo encaja todavía más. Muchos comentaron que Jungkook y Jimin mantenían cierta distancia, que había momentos donde parecía que evitaban acercarlos demasiado, como si la producción ya hubiera decidido previamente cómo debían posicionarse o interactuar frente a las cámaras. Y sinceramente, mientras más aparecen estos detalles, más evidente se vuelve que esa distancia no nace de ellos. Porque cuando los dejan actuar libremente, siempre terminan acercándose, mirándose, sonriéndose o buscándose de manera inconsciente. Es algo que simplemente les nace. Y por eso duele ver que muchas veces tienen que contenerse o seguir dinámicas impuestas, donde lo que ellos quieren no siempre tiene prioridad. Lo más fuerte de todo es que incluso cuando intentan mantenerlos separados, ellos siguen encontrando formas pequeñas pero significativas de demostrarse cariño y complicidad. En miradas rápidas, en sonrisas escondidas, en cómo uno reacciona apenas el otro aparece. Son detalles mínimos para algunos, pero enormes para quienes realmente observan con atención, porque el vínculo entre ellos se siente genuino, cálido y profundamente especial. No importa cuántas veces intenten poner distancia física entre los dos, siempre termina notándose esa conexión que tienen, esa comodidad tan natural que no parece forzada ni actuada. Y quizás eso es lo que más incomoda a algunas personas.
que Jungkook y Jimin no necesitan hacer grandes cosas para demostrar lo importantes que son el uno para el otro. Les basta existir juntos en el mismo espacio para que todo cambie, porque incluso cuando están separados por decisiones externas, sus acciones siguen hablando por ellos. Jungkook siguiendo con la mirada a Jimin, Jimin buscando inconscientemente dónde está Jungkook. Esos pequeños segundos donde parecen olvidarse de cámaras, reglas y managers son justamente los momentos más reales. Y tal vez por eso impactan tanto, porque muestran algo que no puede controlarse del todo. Al final, estas pequeñas acciones dejan más claro que nunca que ellos quieren compartir tiempo juntos tanto delante como detrás de cámaras. Que disfrutan estar cerca, que se sienten cómodos el uno con el otro y que muchas veces las distancias no vienen de una decisión personal, sino de todo lo que existe alrededor de ellos. Porque, aunque sean artistas enormes, todavía forman parte de una industria donde muchas cosas se controlan y se planean cuidadosamente. Pero aún así, pese a todas las reglas, las indicaciones y las limitaciones, la conexión entre Jungkook y Jimin sigue encontrando la manera de notarse. Y quizás eso es precisamente lo más bonito de todo, que incluso cuando intentan separarlos, siempre hay algo en ellos que termina volviendo a encontrarse. Personalmente siento que toda esta dinámica de separarlos se volvió muchísimo más evidente desde el año pasado, sobre todo desde que Jungkook y Jimin salieron del ejército. Porque sinceramente, desde ese momento ambos parecían más unidos que nunca. Era como si hubieran vuelto todavía más conectados emocionalmente, más cómodos entre ellos, más libres, más naturales. Literalmente no se despegaban el uno del otro. Y no era algo que solamente notara el fandom, porque honestamente hasta los medios comenzaron a darse cuenta de lo inseparables que estaban desde que regresaron. Había una energía completamente diferente entre ellos, una cercanía demasiado evidente, demasiado fuerte como para pasar desapercibida. Cada vez que aparecían juntos, parecía que automáticamente se buscaban, se acomodaban uno al lado del otro, se miraban constantemente y transmitían esa sensación de complicidad tan intensa que siempre tuvieron, pero todavía más marcada después del servicio militar. Y creo que justamente por eso mucha gente empezó a sentir que algo estaba cambiando en la forma en que los demás percibían la relación entre ellos. Porque antes, obviamente Jungkook y Jimin siempre fueron cercanos, siempre existió esa conexión especial que todo el mundo notaba. Pero desde que salieron del ejército, se sentían todavía más unidos. Como si el tiempo juntos durante el servicio hubiera fortalecido aún más ese vínculo. Había algo distinto en cómo se trataban, más confianza, más comodidad, más naturalidad. Y sinceramente daba la impresión de que ya no les importaba tanto esconder cuánto disfrutaban estar juntos. Por eso para mí fue tan impactante aquel momento, donde un reportero literalmente le preguntó a Jungkook dónde estaba Jimin porque no lo veía con él. Y eso dice muchísimo. Porque imagínense el nivel de costumbre que ya tenían todos de verlos juntos, que incluso un periodista notó inmediatamente la ausencia de Jimin al lado de Jungkook. Y la reacción de Jungkook también fue muy interesante, porque respondió con una sonrisa que para muchos dijo más que cualquier palabra. Era como si incluso él supiera perfectamente que la gente ya había comenzado a notar lo inseparables que se habían vuelto desde el ejército. Y sinceramente creo que ese tipo de situaciones marcaron un antes y un después, porque desde ahí siento que comenzó a existir todavía más atención alrededor de ellos.
como si los medios, la empresa y el fandom hubieran empezado a darse cuenta de que la dinámica entre Jungkook y Jimin estaba siendo cada vez más evidente. Y curiosamente, después de todo eso, comenzaron los rumores de citas. Primero los rumores relacionados con Jimin y una mujer, luego los rumores relacionados con Jungkook y una idol. Y aquí es donde personalmente siento que todo empezó a volverse raro. Porque honestamente, el timing de esos rumores siempre me pareció demasiado sospechoso. Y sí, obviamente esto es solamente una percepción personal. Puede ser verdad o no, pero no puedo evitar sentir que desde el momento en que ambos quedaron involucrados en rumores de citas, algo cambió tanto en ellos como en la manera en que la empresa empezó a manejar toda su dinámica públicamente. Porque antes de eso ambos estaban demasiado libres. Se notaban relajados, felices, extremadamente unidos. Y justamente cuando toda esa cercanía comenzó a llamar más la atención, aparecieron esos rumores que automáticamente desviaron la conversación pública hacia otro lado. Y lo más curioso es que esos rumores salieron exactamente en momentos donde la empresa y el CEO estaban atravesando problemas legales o estaban bajo mucha presión mediática. Eso es algo que muchísima gente olvida o decide ignorar, pero sinceramente para mí siempre fue imposible no relacionarlo. Porque justo cuando había críticas fuertes, investigaciones o atención negativa sobre la empresa, de repente Internet entero dejó de hablar de eso y comenzó a enfocarse completamente en los supuestos romances de Jungkook y Jimin con otras personas. Y honestamente eso me parece demasiado conveniente, porque literalmente toda la conversación pública cambió de dirección. La atención pasó de los problemas legales a analizar fotos, rumores, citas y teorías sentimentales. Y sí, quizás todo fue coincidencia, nadie puede asegurar nada, pero sinceramente no puedo evitar sentir que los usaron como una especie de cortina de humo para distraer al público. Porque la industria del entretenimiento funciona muchas veces así. Las empresas intentan proteger su imagen y desviar la atención de temas delicados usando cualquier noticia que genere impacto masivo. Y claramente rumores relacionados con Jungkook y Jimin iban a explotar en Internet inmediatamente. Pero más allá de los rumores en sí, lo que más me llamó la atención fue cómo cambió la dinámica entre ellos después de eso. Porque desde entonces ambos comenzaron a verse muchísimo más cuidadosos públicamente. Y no hablo de que dejaran de ser cercanos porque sinceramente eso nunca pasó. La conexión seguía ahí y sigue ahí. Pero sí comenzó a sentirse una especie de protección constante alrededor de ellos, como si hubieran entendido que cualquier cosa demasiado evidente iba a ser observada, analizada y convertida en un escándalo gigantesco. Y honestamente, creo que comenzaron a proteger no solo sus propias emociones, sino también aquello que tienen juntos. Porque, independientemente de cómo cada persona interprete su relación, es evidente que existe una conexión emocional muy fuerte entre Jungkook y Jimin. Y después de todos esos rumores y toda la presión mediática, siento que ambos empezaron a cuidar muchísimo más la manera en que mostraban esa conexión públicamente. Porque antes Jungkook actuaba demasiado impulsivamente cuando estaba con Jimin. Literalmente parecía olvidarse de todo alrededor. Si quería seguirlo, lo hacía. Si quería abrazarlo, lo hacía. Si quería mirarlo durante minutos enteros, en un escenario simplemente lo hacía sin preocuparse demasiado por cómo se vería. Y Jimin igual. Jimin siempre parecía tener una sensibilidad especial hacia Jungkook. Estaba pendiente de él constantemente, de sus reacciones, de su estado de ánimo, de lo que hacía incluso cuando había miles de personas alrededor. Y todo eso se veía demasiado natural. Pero después de los rumores algo cambió. Empezaron a sentirse más conscientes de las cámaras, más pendientes de cuánto mostraban, más controlados. Y eso es justamente lo que hace que toda la situación se sienta tan extraña para quienes llevan años observándolos. Porque no parece una distancia natural. No se siente como dos personas que simplemente dejaron de ser cercanas. Al contrario, muchas veces se sigue sintiendo la misma intensidad emocional entre ellos, pero como si estuvieran intentando contenerla un poco más frente al público.